Buenos días, pueblo de Dios. Hoy día vamos a continuar con este comentario bíblico de Apocalipsis. Oremos juntos. Padre Santo, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra. Podemos, Señor, comprender las cosas que están por venir gracias a la obra de tu Santo Espíritu en nosotros que nos permite comprender tu palabra. Te pedimos que en este día, Señor, todo lo que vayamos a estudiar juntos también nos lleve a un cambio en la vida. Podamos ser obedientes a ti, vivir en santidad, seguir corriendo esta carrera, Señor, hasta que lleguemos a la meta. Te damos gracias por este tiempo de estudio juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos, hoy día ya vamos a entrar en línea recta en lo que es el capítulo 8. Vamos a intentar leerlo completo. No sé si vamos a alcanzar a hacerlo completamente. Y como es un texto ya mucho más duro, ¿no es cierto? Mucho más árido, con harto juicio, quiero recordarles lo que sale al principio de Apocalipsis. En el capítulo 1, versículo 3, dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. A veces uno rehúye la lectura de Apocalipsis porque tiene muchos capítulos y muchas escenas de juicios muy cruentos. Pero recordemos lo que sale. Dice que el que lee esto es bienaventurado. Porque no solo tenemos que recordar el amor de Dios, que obviamente es infinito y es grande, ¿no es cierto? Sino que también la santidad y la justicia de Dios, que también es infinita, también es grande. Así que somos bienaventurados al poder leer un capítulo 8 de Apocalipsis, que durante las últimas semanas hemos estado analizando versículo por versículo, nos hemos detenido harto. Hoy día vamos a intentar completar el capítulo 8. Así que les voy a recordar brevemente lo que estamos leyendo. Retomemos desde el versículo 1 del capítulo 8, que dice así: Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incenciario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Bien, hasta aquí hemos estudiado este capítulo. El cordero, recordemos que tiene un rollo en su mano, ha ido abriendo sello tras sello, y cuando abre el último sello hay silencio. Dios se pone de pie, ahora vienen los juicios y aparecen las 7 trompetas, ¿no es cierto? Recordemos que las trompetas, según lo que estuvimos analizando en la sesión 34, tiene que ver con que el rey va a tomar ahora posesión efectiva del planeta. Y eso para unos es muy bueno, porque él viene a salvar a su iglesia. Para otros es muy malo, porque él viene a enjuiciar a los impíos. Entonces ocurre esto, finalmente Dios contesta las oraciones, ese incienso que ha sido elevado por los santos, ¿no es cierto? Y se añade mucho más, y lo que acontece, ¿no es cierto?, es el versículo 5, que ahora precede al toque de las trompetas. Me quiero detener brevemente en este versículo 5, porque lo mencionamos antes, una vez cuando estudiamos en la sesión número 19, cuando estudiamos Apocalipsis 4, versículo 5. Donde veíamos que del trono de Dios salían truenos y relámpagos, ¿se acuerdan? Y estuvimos hablando de esa ocasión que aparentemente esa es la expresión visible y audible de la mismísima voz de Dios. Y ahí, bueno, ustedes lo pueden ver con calma nuevamente si quieren repasar la sesión 19. Y dice en el capítulo 8:5, el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Como les decía, en Apocalipsis pareciera ser que los truenos, las voces y relámpagos que salen del trono parecen ser edictos secretos, ya sea de bendición o de maldición, que provienen de parte de Dios y que resuenan en el cielo. Y cuando resuenan en el cielo, se lleva a cabo la voluntad de Dios en la tierra. Lo que Dios truena en el cielo, los ángeles lo ejecutan rápidamente y sucede en la tierra. En la estructura de Apocalipsis, esta frase, hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto, va a aparecer 3 veces. Ya va a aparecer cuando terminan los sellos, como es acá. Fíjense que el versículo 1 decía: se abre el séptimo sello y ocurre este trueno, voces, relámpago y terremoto. También va a pasar cuando terminen las trompetas y cuando terminen las copas. Se los voy a mostrar. En el capítulo 11
terminando las trompetas, en versículo 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, ¿ya? Y después en el versículo 19, perdón, va a decir, y hubo relámpagos, voces, truenos y terremotos y grande granizo. Fíjense, la misma estructura, termina uno de los 7, terminó los 7 sellos, hubo relámpagos, voces, truenos y terremotos. Terminan las trompetas, hay relámpagos, voces, truenos y terremotos. Terminan las copas y ocurre lo mismo en el capítulo 16, donde podemos leer esto. Dice versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Chuta, ese sí que está grande. Bueno, todavía no estamos ahí en el análisis del capítulo 16. Es decir, cuando en el cielo un ciclo es cerrado, ya sea el ciclo de los sellos, el ciclo de las trompetas o el ciclo de las copas, se inicia otro, ¿no es cierto?, por la voz de Dios. Es la voz de Dios y es esa voz de Dios la que remueve la tierra y la que cambia el escenario. Entonces termina una etapa con los sellos y truena, ¿no es cierto?, la voz de Dios. Y hay un cambio de escenario, trompetas. Y una vez que termina la última trompeta, truena nuevamente el trono y hay un cambio de escenario. Y llegan las copas. Y después de las copas, bueno, la venida de Cristo. Entonces, vemos cómo todo esto indica a la obra de Dios y cómo todo procede del trono. ¿Sí? Es un edicto que proviene del trono, que lo llevan a cabo los ángeles y después se ve acá en la tierra. Y es muy interesante que en realidad en la Biblia aparezca muchas veces cómo los temblores y terremotos muchas veces provienen, ¿no es cierto?, de Dios, de un edicto celestial. Bueno, la verdad es que sabemos, mis queridos, que todo lo que acontece en la tierra proviene primeramente de la voluntad de Dios. Es el Señor el que permite o no permite algo, el que hace o no hace algo. Y muchas veces somos tan simplemente racionales o materialistas, más bien dicho, o naturalistas, donde decimos, no, todo lo que acontece en la tierra solamente tiene que ver con un acontecimiento físico, que se movió una placa. Y sí, es verdad, se mueve una placa, pero ¿quién permitió que se moviera la placa? En la Escritura vemos muchas veces que temblores y terremotos provienen de parte del Señor, sobre todo aquí en Apocalipsis. Aunque en el Nuevo Testamento también lo vemos. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Jesús murió en la cruz? Cómo hubo un fuerte terremoto. ¿O se acuerdan cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y estaban cantando y hubo un terremoto que los liberó? Por tanto, no podemos dejar desconectada la creación y lo que ocurre en el ámbito físico de lo que se dictamina en el ámbito espiritual. ¿Ya? Eso no está dividido. Todo proviene desde el trono de Dios y influye toda la creación. Entonces, en el capítulo 8, versículo 5, tenemos el cierre del ciclo de los sellos. E inmediatamente, ¿qué va a pasar? Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se disponen a tocarlas. Y ya estudiamos, ¿no es cierto?, extensamente la sesión 34, qué significa cuando se tocan las trompetas dentro de los términos bíblicos, ¿no es cierto? Procedemos entonces al versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. A ver, en este punto tengo que detenerme una vez más a primero que conversemos nuevamente el tema que hemos hablado tantas veces, si todo esto que viene ahora y que vamos a leer es literal o es simbólico. Yo sé que esa es siempre la gran pregunta en Apocalipsis. Esto ya fue, esto va a pasar, esto es simbólico, esto es literal. Y ustedes también saben cuál va a ser mi tendencia interpretativa en todo esto. ¿Ya? A ver, les recuerdo un poco un esquema que les mostré hace un tiempo, donde ustedes ven la tensión en la interpretación de Apocalipsis, donde muchos dicen, bueno, todas estas cosas son del primer siglo, son pasados, ya ocurrieron, y por tanto, esta postura siempre va a tomar todo más bien simbólico, ¿no es cierto? Porque en los libros de historia al menos no vemos que todo esto haya ocurrido literalmente en el primer siglo. Entonces siempre lo simbólico y lo pasado están más o menos unidos. Ahora hay otros que dicen, no, si la verdad es que puede estar aconteciendo, va a acontecer, pero sobre todo es todo simbólico. Va a haber alguna catástrofe, algo, pero nunca tanto. Y hay otros que dicen, mira, todo esto está en el futuro y va a ocurrir más literalmente. Generalmente el futuro está más unido al literalismo. ¿En qué posición estoy yo? Les he explicado anteriormente que yo estoy en la posición más bien de tomarlo literal,
le tomarlo hacia el futuro, y que estos acontecimientos literales sí tienen una carga simbólica. Entonces ustedes ven aquí que coloqué un punto que es más o menos donde me ubico yo al ir interpretando estos textos, y también siempre les explico por qué, también ahora les voy a explicar por qué. Ahora pongo la pelotita aquí un poco más arriba porque creo que todos los acontecimientos literales que van ocurriendo tienen en realidad una carga simbólica, ¿ya? Lo que no significa que no sean literales, o sea, que algo sea simbólico no significa que no vaya a acontecer literalmente, y lo vemos muchísimo en la Biblia. Entonces yo no me alejo de lo simbólico, aunque no estoy acá abajo en lo puro literal, aunque tampoco me voy a lo puro simbólico, ¿no es cierto? Más bien pienso que va a ser literal, está en el futuro y que tiene una carga simbólica. Por eso coloco ahí la pelotita. ¿Por qué pienso que esto, en este caso, estos textos nuevamente son literales, acontecimientos literales que van a acontecer? En primer lugar, porque en la historia bíblica ya vimos que acontecieron literalmente. Sobre todo, por ejemplo, el tema del granizo. El tema del granizo nos recuerda mucho la séptima plaga. ¿Se acuerdan de la séptima plaga? La séptima plaga estoy hablando de Egipto, cuando Israel tenía que salir de Egipto y el faraón no los quería soltar. En Éxodo, capítulo 9, se nos relata esta séptima plaga, versículo 18. Dice: he aquí que a mañana, a estas horas, yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día en que se fundó hasta ahora. Esto le dice el Señor por medio de Moisés a Faraón. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo y no se ha recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Y fíjese qué interesante esto. La bondad del Señor que le advierte incluso a los impíos. Versículo 20. Y de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y yo creo que esto que acabamos de leer acá va a acontecer tal cual hacia el final. Hacia el final va a haber gente que, por mucho que sea inconversa, va a decir: oye, aquí está aconteciendo algo. O sea, Dios es real, está jugando, tal vez yo no amo al Señor, pero va a haber temor. Y muchos van a huir de estas plagas, ¿no es cierto? Al menos de esta. Mientras a otros les va a pasar como sale ahí el 21, van a negarlo, van a decir, no van a poner las palabras del Señor en su corazón. Y va a acontecer lo que les aconteció a ellos. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres, sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. El Salmo 78 menciona que este fuego eran relámpagos. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo, yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: tan pronto como salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salió Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos, y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Le leí todo el texto por dos motivos.
En primer lugar, para que veamos que Dios envía juicios, y juicios que son literales. Lo que no quita que tengan una carga simbólica, ¿no es cierto? Pero como lo que significa, ¿no es cierto?, en Apocalipsis, que caiga granizo, que caiga fuego, que caiga sangre, obviamente es el juicio de Dios, ¿no es cierto?, manifestado físicamente, ¿sí? Tal como pasó en Egipto, y pasó en toda la tierra de Egipto. Y dice que todo lo verde fue destruido, y aquellos que pusieron atención al Señor, ¿no es cierto?, alcanzaron a escapar, otros no. Ahora, lo otro que nos damos cuenta en esta historia, de que no porque acontezca un juicio, significa que hay un arrepentimiento verdadero en los impíos. Muchos de ellos reconocen a Dios y van a reconocer a Dios. Sí, Dios existe, Dios está haciendo esto, pero no por eso se van a arrepentir de sus pecados y van a ir a Él. De hecho, eso es lo que vamos a ver a lo largo de las trompetas, donde Dios va a empezar con un juicio tras otro, al punto que ningún ser humano va a poder negar la existencia de Dios. Pero lo van a tomar como el enemigo. En vez de arrepentirse y de ir a Él, no se van a arrepentir de sus pecados. Y por tanto los juicios van a continuar, así como pasó con Faraón. Entonces, de que acontezca un juicio, lo que pasa con un juicio es que Dios es glorificado porque la gente toma en cuenta a Dios y empieza a temerlo. Lo que no significa que sean salvos, porque no se arrepienten de sus pecados, a menos que el Espíritu Santo haga una obra en sus corazones. Ahora, como este tipo de acontecimiento lo vemos descrito literalmente en la Escritura, en la historia bíblica tantas veces, yo me inclino a pensar de que esto puede ocurrir nuevamente, solo que a mayor escala, porque fíjense que aquí dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. La tercera parte. Estamos hablando de una escala catastrófica, pero gigante. No sé, como si se quemara todo el Amazonas, ¿no es cierto? Y de hecho, cuando uno habla de la tercera parte de la tierra, yo me imagino, no sé, tal vez cayendo esta tormenta de granizo y de fuego sobre todo el continente americano, desde Canadá, ¿no es cierto?, hasta el sur de Chile. Me imagino algo así, porque una tercera parte de la tierra debe ser más o menos como toda América. Entonces, dice aparte que fueron lanzados sobre la tierra. Es como si viniera una tormenta casi que espacial, ¿no es cierto? Como si esto llegara desde el espacio y cayera sobre la tierra. Esa es como la impresión. O puede ser una tormenta gigante o un huracán como nunca lo hemos visto y que destruye todo el continente. Puede ser, mis queridos. Lo que sí sabemos, o al menos la tendencia que yo tengo, es interpretar esto como un juicio literal, ¿ya? Y dice, y el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitado en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Qué es esto? Bueno, como siempre les he dicho, cuando hablamos de temas del futuro uno puede especular, pero no tenemos certeza. A mí me da la impresión que cuando habla de gran montaña, no tiene pinta de ser un meteorito, porque más adelante, por ejemplo, en el versículo 10 dice, y cayó del cielo una gran estrella. Acá en el versículo 8 no habla de que cae del cielo, sino que habla de simplemente una gran montaña, y las montañas están en la tierra. Entonces yo lo que me imagino aquí, y puedo estar equivocado, que probablemente va a ser un mega volcán, una gran montaña ardiendo en fuego que se precipita al mar. Me imagino que un volcán gigantesco, un mega volcán que de alguna forma, ¿no es cierto?, cae al mar o sale del mar o algo por el estilo, porque principalmente lo dañado acá va a ser el mar. Y aquí me quiero detener un poco, porque fíjense que en la primera trompeta se habló de que es dañada la tierra, los árboles, y en la segunda trompeta el mar. Y si ustedes se acuerdan del capítulo 7, versículo 1, habíamos hablado de esto. Cuando termina el sexto sello, en el versículo 1 del capítulo 7, dice esto: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles. Entonces, ¿qué había pasado después del sexto sello? Después de esta hecatombe mundial que hubo en el sexto sello, uno dice, bueno, aquí la tierra fue destruida, y no. Dice que los 4 ángeles estaban deteniendo a los 4 vientos de la tierra, que probablemente una referencia a los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿no es cierto?, del capítulo 6, como lo estudiamos extensamente cuando vimos esos textos.
Y dice que hubo como una especie de alto para sellar a aquellos creyentes que iban a estar ahí en esa época. Y dice que no sople ningún viento, nada, sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol. Es decir, hubo como un espacio de tiempo, ¿cómo decirlo?, de reposo antes de que se desaten las trompetas. Ahora en el capítulo 8, ese tiempo de reposo pasó. No sabemos si son semanas o días o meses, no lo sabemos. Pero en el capítulo 8 vemos que precisamente las primeras dos trompetas ya atacan la tierra, los árboles y el mar. Es decir, ese alto en la trama ahora continúa, ¿sí? Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y esto ya parece ser más grande aún que una tercera parte de la Tierra, porque la Tierra, el planeta, tiene más agua que tierra, ¿no es cierto? Una tercera parte del mar es como si fuera, no sé, todo el océano Pacífico. Me imagino yo, imagínense, todo el océano Pacífico destruido, convertido en sangre, sin vida. Entonces, cuando hablamos de estos juicios, mis queridos, estamos hablando de juicios a escala global. Estamos hablando de hecatombes que son planetarias, que va a afectar pero profundamente el planeta. Hecatombes que de hecho, de alguna forma, están interrelacionadas con incluso algo atmosférico y del sistema solar, como vamos a ver ahora en los juicios que vienen. Entonces, dice, murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Estamos hablando de un juicio tremendo, un tercio de destrucción. Y todo esto pareciera, como les decía, estar interrelacionado con acontecimientos planetarios, acontecimientos del sistema solar, desajustes en las órbitas, cosas por el estilo, como logramos ver aquí ahora en el versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. Y aquí sí es explícito que esto es algo que cae del cielo, por tanto uno espera una especie de meteorito. Ahora, no parece ser un meteorito que impacta la Tierra, porque fíjense lo que dice. Cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Uno no sabe si impacta la Tierra y la cola dejó, por así decirlo, una estela de veneno, o esto se disuelve en la atmósfera y cae sobre la tercera parte de los ríos y de las fuentes de agua. Que tal vez es una de las opciones. Pero aquí vemos ya que de alguna forma el sistema solar se desajusta. O sea, empiezan a caer cosas desde el sexto sello. Recuerden que el sexto sello ya fue un desajuste total, una hecatombe planetaria, ¿no es cierto? Pero ahora esto ha vuelto a tomar su curso, ¿no es cierto? Y continúa. Es interesante la palabra ajenjo acá utilizada. La palabra ajenjo en realidad proviene de una plantita. A ver, se la voy a mostrar aquí. Proviene de esta plantita que ustedes pueden ver ahí. Es un arbusto, es como una mata de como 1 metro de alto y que algunos ocupan como anti-insectos. Los insectos no les gusta porque, bueno, el sabor principalmente es amargo. Ahora, algunos lo toman igual porque dicen que sirve para el dolor de guata, para los cólicos abdominales. Pero es amargo, esa es la característica principal por la que aquí este texto menciona ajenjo. Y dice así entonces, esta estrella se llama ajenjo, es decir, es amarga, y por eso dice la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. ¿Ven? Y ahí está la relación. Ahora, hay algunos que dicen que tal vez esto incluso tiene que ver con una irradiación nuclear. Yo no voy mucha por esa teoría. ¿Pero por qué dicen esa teoría? Porque interesantemente la palabra ajenjo traducido al ruso aparentemente es Chernobyl. Y ustedes habrán escuchado de Chernobyl, ¿no es cierto? Chernobyl significa ajenjo. Entonces algunos dicen tal vez esto sea un envenenamiento por radiación. Puede ser, aunque a mí me parece más que un evento estelar natural, más que provocado por el ser humano. Me da la impresión, puedo estar equivocado. Entonces, en este punto, quiero que recordemos, después de ver un juicio tras otro, ya llevamos 3 juicios, 3 trompetas, quiero que recordemos que cada uno de estos juicios son justos de parte del Señor. Recuerden lo que estudiamos en la sesión 33,
donde me dediqué a explicarles cómo en realidad los juicios son acciones justas de Dios, donde le devuelve al ser humano lo que el mismo ser humano quiso, hace volver sus propios caminos sobre ellos. Y en este caso es tan evidente porque en Amós tenemos un par de versículos muy interesantes para que se den cuenta cómo Dios hace volver al ser humano sus propios caminos sobre sí mismo. En el capítulo 5, versículo 6, dice: Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia echáis por tierra, buscad al que hace las Pléyades y el Orión. Le dice a la gente, ustedes busquen al Señor, al que hizo las Pléyades, al que hizo las estrellas. Ustedes que convierten en ajenjo, es decir, en amargura, el juicio, y que la justicia echa por tierra. Es interesante cómo este simbolismo que vemos, ¿no es cierto?, en estas terceras trompetas. Porque el ser humano, ¿qué hizo con la justicia? La echó por tierra. ¿Qué hizo con la justicia, que es algo bueno? ¿Qué hizo con las leyes, que son algo bueno? La transformó en algo amargo. Tergiversó las leyes. Echó la justicia por tierra. Entonces Dios dice, bueno, ustedes transformaron esto en amargura, yo también voy a derramar amargura sobre ustedes. En el capítulo 6, Amós dice lo mismo. Dice en el versículo 12, dice: correrán los caballos por las peñas, ararán con ellas los bueyes. ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Es decir, el ser humano convirtió el juicio, algo que debe ser bueno, algo que debe condenar al ladrón o al malvado, lo convirtieron en veneno, lo tergiversaron por medio de coimas, de compra, ¿no es cierto? Ya el juicio no es justo. El fruto de justicia, que debiera ser bueno, lo convirtieron en ajenjo. Entonces vemos que el Señor con estas trompetas hace recaer literalmente lo que el ser humano ha hecho. Debería haber justicia, pero lo transformaron en amargura y lo echaron la justicia por tierra. Por tanto, Dios echa ahora ajenjo por tierra, ¿no es cierto? Y derrama su amargura para que el ser humano, ¿no es cierto?, coma de lo que sembró. ¿Qué sembró el ser humano? Ajenjo. ¿Qué comerá o qué tomará el ser humano? Ajenjo. Así que estos juicios de parte de Dios que leemos en Apocalipsis, por mucho que sean muy duros, son justos. Dios hace volver su propio camino sobre el ser humano. El ser humano echó por tierra toda la justicia y todas las leyes, ¿no es cierto? Y sacó leyes de aborto y de asesinato y de matrimonio igualitario y tantas cosas. El Señor ahora le hace tomar al ser humano de su propio ajenjo, de su propia amargura. Así que no perdamos eso del pensamiento mientras estamos estudiando esto, porque si bien es fuerte, nunca pensemos, cuando estas cosas acontezcan, nunca pensemos que Dios es malo. Al revés, porque Dios es bueno, hace todo esto. Porque le devuelve en su perfecta justicia al ser humano sus propias iniquidades. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Oscuridad. El ser humano buscó oscuridad, Dios le da oscuridad. Una tercera parte de toda la luminosidad es disminuida. Esto puede acontecer, ya sea, algunos dicen, bueno, porque debe estar llena de humo la tierra y va a estar oscurecida, aunque a mí me da la impresión que tal vez tiene que ver con otra cosa. Tal vez la Tierra va a ser removida de su órbita. Tal vez la Tierra, por todos estos eventos planetarios, esté orbitando a mayor distancia del Sol o algo por el estilo. Porque al menos lo que leemos en Isaías 13, que ya lo leímos alguna vez, pero se lo leo otra vez, dice así, referente a eso, versículo 9. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Es decir, con este juicio, el Señor hace cesar la arrogancia. Le muestra al ser humano que el ser humano solo es criatura, no es creador. Y dice, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Es decir, va a ser tan escaso
el ser humano va a disminuir tanto, tanta mortandad, que va a ser más precioso que el oro. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos en el día del ardor de su ira. Y esta frase, la tierra se moverá a su lugar, claro, puede simplemente estar hablando de un terremoto, pero también puede ser que esté hablando de la órbita terrestre, que por eso va a haber un tercio de luz menos, lo que sería tremendo, terrible, y tal vez tú dices, no, eso es muy literal. Recordemos que en el Antiguo Testamento, literalmente, una vez que Josué está en la batalla, le dijo al sol detente y se detuvo el sol. Mis queridos, la Biblia está llena de estas acciones sobrenaturales literales que acontecen, por mucho que tengan carga simbólica. Entonces, perfectamente el Señor puede sacar a la tierra en todo este desajuste que cae ajenjo, ¿no es cierto? Y toda la hecatombe donde las potencias de los cielos han sido removidas, como lo hemos leído antes en Mateo 24 y tantos textos, que perfectamente la tierra puede dejar de girar de la manera que está girando ahora alrededor del sol, puede distanciarse más del sol, puede acontecer algo que obviamente traiga este gran mal, esta trompeta, ¿no es cierto?, a la humanidad. Entonces, los asolamientos, si los comparamos hasta ahora con los sellos, llama la atención lo siguiente. Les pongo aquí la imagen. En los primeros 4 sellos eran los primeros 4 caballos y tenían que ver con el ser humano. El caballo del blanco de la conquista, el rojo de las guerras, el negro de la inflación, el pálido con muerte. Pero en las trompetas, si los primeros 4 sellos tenían que ver con el ser humano directamente, las primeras 4 trompetas tienen que ver con catástrofes globales, planetarias, que afectan no solo al ser humano, sino que el mar, la tierra y las plantas. Estamos hablando de granizo y fuego, un tercio de la tierra quemada, un meteorito o una montaña que cae, yo diría más bien montaña más que meteorito, ¿no es cierto?, que cae al mar, un meteorito ajenjo que se deshace en la atmósfera y un tercio de la luz que se pierde. Por tanto, a mí me da la impresión que cuando suenan las trompetas, en realidad es una hecatombe más bien del sistema solar, ¿ya? Algo que está afectando en su totalidad todo. Y a la inversa de los sellos, cuando llegamos al 5.º sello era martirio y 6.º sello, ahí había una hecatombe planetaria. Aquí los primeros 4 son hecatombe planetaria y la 5ª y 6ª trompeta van directo al ser humano. Las primeras 4 trompetas van al planeta, la 5ª y 6ª trompeta, donde salen unos bicharracos raros, ¿no es cierto?, van directo a atacar al ser humano. Eso lo vamos a leer en una siguiente ocasión. Entonces, llegamos así al último versículo del capítulo 8. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. En este punto, cuando vemos ya tanta destrucción, uno dice, bueno, ¿qué más puede venir? Y hay un ángel que sale y dice, ay, 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 viene lo peor. Cuando la isla sale el ay, es una típica expresión de juicio, de destrucción, de decir, hasta aquí nomás llegó tu gozo. Ay, 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 lo que se te viene. Y cuando ya pensamos que no puede haber nada peor, sí, la verdad es que las trompetas que siguen son peores. Y las copas que siguen a la trompeta son peores. Por tanto, aquí esto no para, recuerden. La comparación es con una parturienta que está con trabajo de parto y cada día las contracciones son más seguidas y más juicio y más juicio y más juicio hasta que nace el bebé, hasta que nace cielo nuevo y tierra nueva. Ahora, en este punto también recordemos que estos ayes son una vuelta de mano del Señor, que hasta ahora, ¿quién había estado sufriendo en la historia de la humanidad? La iglesia perseguida por parte de los impíos. Y ahora esa persecución que venimos hablando, ¿no es cierto?, tantos capítulos en Apocalipsis, ahora viene el acto de justicia de Dios, donde esto se da vuelta. Y yo creo que uno de los textos fuertes que habla de esto, de cómo, de la vuelta de mano, por así decirlo, es Isaías. En Isaías 65 leemos lo siguiente, en el versículo 9 en adelante, dice: sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes. Y mis escogidos poseerán por heredar la tierra. Y mis siervos habitarán ahí. Sí, Señor, lo sabemos.
Solo que hasta ese punto de Apocalipsis eso no está aconteciendo, ¿no es cierto? Y dice, y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, es decir, hacen brujería, ¿no es cierto?, la fortuna y el tarot y todo eso, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondiste. Sí, el Señor llamó por medio de los sellos, ¿no es cierto?, y por medio del pueblo de Dios. No respondió. Hablé y oísteis, y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos, y escogisteis lo que me desagrada. En este punto recordemos que cuando acontezca el final, el Evangelio ya va a haber sido predicado en todas las etnias del mundo. Por tanto, todos rechazaron el Evangelio. Por tanto, así dice Jehová el Señor: he aquí mis siervos comerán, vosotros tendréis hambre. Y fíjense el contraste. Ahora los siervos de Dios están comiendo. En cambio los impíos, que antes estaban saciados, ahora tienen hambre. He aquí mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed. Antes los que tenían sed era el pueblo de Dios perseguido. Ahora ellos tienen sed. He aquí mis siervos se alegrarán, mas vosotros seréis avergonzados. Antes era lo contrario. El pueblo de Dios estaba, ¿no es cierto?, siendo vituperado en medio de las naciones. Ahora resulta que los avergonzados son los impíos. Y el pueblo de Dios está contento con el Cordero delante del trono. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón. Sí, lo leímos en el capítulo 7, cantando contentos. Pero vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. Y esto es precisamente lo que vemos en Apocalipsis 7 y 8. En el capítulo 7 tenemos un pueblo de Dios que había llorado en la tierra. Ahora están contentos en la presencia del Cordero de Dios. Mientras que en el capítulo 8 vemos los que están abajo en la tierra, que antes estaban contentos, pero que ahora están aullando de dolor, como lo vemos en el capítulo 9. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará, y a sus siervos llamará por su nombre. Y fíjese nuevamente el contraste. El nombre de los impíos queda por maldición. El nombre de los del Señor, el Señor les va a dar un nuevo nombre, tal como está escrito en Apocalipsis, en los premios a la iglesia, donde les va a dar una piedrecita con un nombre escrito. ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos en las primeras sesiones. Ahora, esta misma palabra pareciera ser que es la que toma Cristo en Lucas 8. En este texto, Lucas 6, perdón, donde leemos desde el versículo 20. Y dice: y alzando los ojos a sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Y acá Jesucristo establece claramente los dos grupos. Y se los voy a mostrar aquí en pantalla. Y tenemos dos grupos. Tenemos los bienaventurados y tenemos los que son los que Jesús dice ay de ustedes. Ahora, ¿quiénes son los que Jesús dice ay de ustedes? Son los que nosotros terrenalmente generalmente decimos: oye, que le va bien. Mira, ha ido prosperando en el trabajo. Ha podido comprarse no solo un auto, ahora tiene 2 autos, ahora tiene una casa no sé a dónde, y mira, ha ido creciendo. Oye, mira que está comiendo rico, va al restaurante toda la semana, está saciado. Oye, que lo pasa bien con los amigos, mira cuánto se ríe, y que tiene buena reputación en el trabajo, y tiene tantos títulos. Y Jesús lo mira y dice: ay de él. Y uno dice: pero ¿por qué hay de él? En cambio a mí, Señor, no, estoy al 3 y al 4, nunca he tenido suficiente plata. Incluso he llegado a pasar hambre.
He llorado tantas veces, tantas aflicciones, Señor, desde que te conozco, que vivo tantas cosas difíciles. Y más aún, mi reputación está por el piso, por pura injusticia. Hablan mal de mí. Y Jesús te mira y te dice, bienaventurado. Bienaventurado si todo esto tú lo sufres por Cristo. Y uno dice, pero es que no entiendo, Señor. Y Él dice, bueno, anda a Apocalipsis 8 y vas a entender. Lee Apocalipsis y vas a entender los ayes. Porque claro, el que pone toda su esperanza en esta tierra, las cosas que están ahora, por ahora goza, pero después va a aullar de dolor cuando este mundo se le desarme, cuando se le caiga encima los granizos y el fuego y el mar, ¿no es cierto?, salga de sus cabales y que la escoba realmente, ¿a dónde preferiríamos estar? Bueno, con el Señor, con el Cordero. Entonces Jesús dice, si a ti te persiguen y hablan mal de ti y tú sufres hambre y te va mal, y tu nombre, por así decirlo, es aplastado en el piso, tú gózate, dice él, gózate, porque eso es señal clara de que tú estás con él. Porque el discípulo no es mayor que el maestro, y si al maestro lo llamaron Belcebú, lo llamaron diablo, cuanto más a nosotros. Entonces, ¿de qué grupo quieres ser parte? Tal vez hoy día tú estás sufriendo esto, y tú lloras mucho y has sufrido mucha adversidad y todo lo que sale aquí. Recuerda lo que Jesús dice de ti. Él dice, tú eres un bienaventurado. Si tú me sigues a mí y todo esto tú lo sufres por seguirme a mí, tú eres un bienaventurado. Tú eres uno de los gozosos, de los dichosos que van a estar celebrando. En cambio, si tú vas en pos de las seguridades de este mundo, si tú eres de los del segundo grupo, ese grupo que hoy día es muy bien visto, que hoy día tiene muchos gozos, entonces Jesús dice, ay de ti. No tienes idea las trompetas que van a sonar. No tienes idea las copas que van a caer. Ay de ti. Ay, 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 decía el ángel. Cayeron recién 4 trompetas. Faltan 3 trompetas más. Va a quedar la pura escoba. ¿No te gustará estar en medio de ellos? ¿O sí? Entonces, mis queridos, esto nos tiene que hacer reflexionar en torno a algo que hemos escuchado tantas veces de la palabra del Señor. ¿De qué grupo queremos ser? ¿Del primer grupo? ¿Los que hoy día lloran y mañana ríen? ¿O queremos ser del segundo grupo? Los que hoy día ríen, pero mañana llorarán. Yo creo que preferimos ser del primer grupo, pero tenemos que afrontarlo con valentía, no con cobardía. Tenemos que entender, sí, vamos a sufrir por Cristo, sí. Vamos a perder las propiedades, sí. Nos van a confiscar todas las propiedades. Se las va a quedar el anticristo con su gobierno, sí. ¿Vamos a pasar hambre? Sí, vamos a pasar hambre. ¿Vamos a sufrir? Sí, vamos a sufrir. ¿Vamos a ser perseguidos? Sí, vamos a ser mal vistos, sí. Van a hablar pésimo de nosotros. Y todo el mundo nos va a tratar como si fuéramos los enemigos del mundo. Sí, es verdad. Pero no te preocupes, si te pasa eso, estás lleno de gozo. Bienaventurado, porque tú vas a estar con el Señor, con el Cordero de Dios, eternamente con Él. Y nada de esto de que estamos leyendo ahora del capítulo 8, nada de eso te va a afectar. Tú vas a estar contento con Él. Pero es necesario, mis queridos, morir para vivir. Es necesario morir a este mundo. Morir a los placeres de esta tierra, morir al renombre, la reputación, morir a todo eso que hoy en día es tan valioso, pero que el día de mañana no va a ser para nada valioso. Es necesario morir. Si el grano de trigo no muere, no va a nacer. Si quieres seguir a Jesús, eso va a implicar tomar tu cruz y seguirlo a Él. Ahora, si eso te desalienta y dices, oye, pero es que difícil, lee el capítulo 8 de Apocalipsis otra vez y después el capítulo 9 y te vas a dar cuenta que más difícil es no seguir a Cristo. Eso sí que va a ser difícil. Aquella persona que no está en Cristo va a sufrir muchísimo. Por tanto, más vale que hoy día nosotros lloremos, ¿no es cierto? Pero no mañana, sino que estemos eternamente con gozo. Vamos a pedir al Señor que Él nos capacite para ser de este grupo de los bienaventurados, que hoy día sufren, pero gozarán eternamente. Oremos. Padre Santo, te damos gracias. Al leer este capítulo 8 nos damos cuenta de cómo tú, Señor, tienes tanto gozo para nosotros. Y eres tan justo que vas a derramar los propios caminos de los impíos sobre ellos mismos. Señor, somos tuyos. Ayúdanos, Señor, a entender cuando caigamos, Señor, en desgracia ante todos los demás. A entender de que si es por tu nombre, somos bienaventurados. Gloria a ti. Señor, si aquí no estamos saciados, si aquí sufrimos hambre y aquí somos perseguidos, gracias porque podemos recordar en estas páginas de Apocalipsis que peor le irá al impío.
Ayúdanos a proseguir a la meta, a no envidiar a los demás. Al revés, a amarlos y mirarlos con compasión, porque se acerca tanta destrucción a esta tierra. Se acerca tanto mal a esta tierra. Ayúdanos a mirar a nuestros enemigos acá en la tierra con compasión, con amor, tratarlos bien, interceder por ellos, porque tal vez les toque vivir las trompetas y las copas. Señor, ayúdanos, Señor, a tener la perspectiva celestial, tu perspectiva, la perspectiva que nos da tu palabra. Espíritu Santo, capacítanos, santifícanos cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos en una siguiente ocasión.